no sé si caiga dentro de la palabra mito, pero me parece que es como muy hablado y la gente no sabe realmente qué es lo que es. Y es la palabra gluten. Sin gluten. Eso no tiene gluten, eso es saludable. Tráigamelo, me lo trago. ¿Qué es el gluten? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Si como, ¿qué pasa? Si no como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el gluten? ¿Cuál es la moda de los alimentos sin gluten y realmente qué hay detrás de los productos que no contienen gluten y de los que también lo contienen? Ok, el gluten es una proteína que es específica de algunos alimentos. Se encuentra principalmente en el trigo. Entonces, todos los alimentos que se fabriquen con trigo o harina de trigo, obviamente contienen gluten, ¿cierto? Ya, Entonces, estamos hablando de panes, galletas, todo lo de repostería, panadería, este tipo de productos, lo que sea masa, usualmente, básicamente. y que sea con harina de trigo, porque es que Ujú. hay harinas de muchos alimentos. Entonces, todo lo que sea de trigo tiene gluten. Ok. Ahora, lo contiene también la cebada y la avena. ¿Listo? Y Ok. el centeno. Entonces, ¿Qué es el cebada, centeno? el centeno es otro tipo de cereal que no es muy común realmente aquí en Colombia, Ya. pero también hace parte pues como del grupo de los cereales, harinas, plátanos y tubérculos, que es el grupo grande de los Ok. carbohidratos. Entonces, es una proteína, incluso hay un método para hacer como pollo, supuestamente, o sea, porque la textura es muy parecida, solo con el gluten. Entonces es harina que se lava Wow. y se lava y se amasa. Es un proceso un poquito lento y que es dispendioso y gasta mucha agua, pero al final cuando tú solo tienes el gluten, te queda una textura como pechuga de pollo. Y eso se puede hacer como en tortillas y demás. Y Wow. es como carne vegana, porque es Ya. vegetal. Ok. Pero hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca o celiaquía y es una condición en la que el cuerpo reacciona de forma como exagerada al consumo del gluten. Ya. Entonces, la enfermedad celíaca es la enfermedad, la alergia al gluten o la intolerancia al gluten, más o menos como hay gente que es alérgica a los champiñones y si los huele se puede morir, o como hay gente que es alérgica a la proteína de leche de vaca específicamente, y si toma leche de cabra no le pasa nada, pero la leche de vaca le hace daño por una proteína que se llama beta-lactoglobulina. Ya. Entonces, es como eso, son alergias específicas o intolerancias específicas a ciertos alimentos. Digamos que hay enfermedades que se ha mostrado una mejoría importante cuando se restringe el consumo de gluten dentro de la dieta. Ok. Entonces, se ha visto un buen impacto incluso en personas diagnosticadas con ciertos tipos de autismo y de otras enfermedades, pues incluso que tienen que ver con salud mental, Ujú. porque el intestino es el órgano que está mucho más relacionado con el cerebro, ya que a partir de ahí se generan hormonas y sustancias que tienen impacto cerebral directamente. Ujú. Entonces, cuando el intestino se inflama, también hay impacto en otros órganos. Y si yo como gluten y mi intestino se inflama, pues entonces no voy a absorber de igual forma los alimentos, hay otras cosas que se van a alterar, ¿cierto? Claro. Entonces, básicamente esa es la teoría del gluten. Ok. Ahora, el mercadeo es algo muy poderoso que se agarra de donde sea para vender y genera este tipo de sensaciones en la gente. Lo que tú decías, si es gluten, es bueno. Si no tiene gluten, es bueno. Si no tiene grasas trans, es bueno. Si no tiene colesterol, es bueno. Pero ¿qué es eso? Claro. Y pasa mucho cuando te dicen, te ofrecen, por ejemplo, a ver, digamos, arepas, que Ujú. es un caso que vi que me indigna terriblemente, porque entonces te ofrecen arepas de maíz hechas de maíz, no de harina de maíz, sino Ok. de maíz, y te ponen en la etiqueta libre de gluten. Ok. Es obvio que no tienen gluten porque el maíz no tiene gluten, Claro, pero pero el lo mercado... hacen simplemente por la venta. Pues es como si al agua le colocan libre de gluten, pero des- Y existe ese caso. del agua. Ojalá pudiera encontrarlo donde hay un producto, un agua,
pero no aquí en el país, Ok. eso es de otro país, donde le ponen que es libre de gluten, o les ponen que es libre de colesterol, o le ponen que es libre de grasas, Ah, un agua saludable, qué bien. súper saludable, no tiene nada. Entonces, eso pasa. Y de hecho hay muchos alimentos ultraprocesados Ujú. que no tienen nada. Hay incluso un alga que promocionan mucho y dicen que no tiene carbohidratos, que no tiene azúcares, que no tiene grasas, que no aporta calorías. Entonces, ¿por qué se la comen? O sea, si no te está aportando nada, es como llenarse de papel, básicamente. Claro. No es mejor consumir alimentos ricos, saludables, que me hagan feliz porque comer es delicioso, que me permitan disfrutar la vida social, porque es que comer es una habilidad social. Claro. Todo en la vida gira en torno a la comida, nadie celebra un cumpleaños donde no haya comida. En todas las fiestas es como lo que une la gente. Ujú. Cuando uno sale con una pareja, uno no quiere salir como a mirarse la cara, uno alguna cosita se come. Claro. Entonces, es como ese tipo de cosas. El entorno social, todo en la vida nos exige comer, pues ¿por qué no disfrutarlo si podemos hacerlo? Claro. ¿Para qué llenarnos de productos ultraprocesados que no sabemos qué tienen, que están llenos de químicos y que a la larga por no darle nada al cuerpo, pues le estamos haciendo un mal? Y aquí dijiste algo muy clave y es con respecto a la enfermedad celíaca y el gluten. O sea, hay como una relación entre esta enfermedad y las cosas sin gluten. Pero entonces esto nos indica que no es que no es que los productos sin gluten sean buenos, sino que son buenos para las personas que tienen este tipo de enfermedades. Pero no es bueno, o sea, creo que no sería bueno que yo sin una enfermedad de este tipo diga, no voy a comer gluten porque no, porque eso es malo. Antes eso le haría daño a mi cuerpo. O sea, el hecho de yo no tener esa enfermedad y consumir algo que finalmente no necesito de alguna manera, ¿eso antes se me iría en contra o cómo funciona este tema? El organismo es muy inteligente y el cuerpo ahorra lo que no necesita. Si Ujú. tú no usas neuronas, esas neuronas se apagan. Si tú no usas tus manos se atrofian. Si tú no caminas, tus piernas se dañan. Si tú no utilizas ciertas enzimas y ciertas estructuras intestinales para absorber un nutriente, terminan por dejar de funcionar también. Entonces, un organismo que consume de todo y no presenta daños, y vuelvo al tema, no es un exceso, yo no vivo de pan, galletas y sopas hechas con harina, no tengo por qué hacer una restricción, porque finalmente el día que me coma ese producto, sí me va a caer mal, porque ya mi cuerpo no lo tolera. Wow, o sea, lo hacemos intolerante, somos nosotros los que nos encargamos de hacerlo intolerante. Exactamente. Y eso obviamente dentro de nuestra creencia nos va a confirmar el, ven que sí es muy malo porque sí me cae mal. Claro. Claro, lo que no sabemos es que fuimos nosotros los que causamos ese daño a priori. Exactamente. Y eso se Wow. da en todas las etapas de la vida. De hecho, en la infancia hay dos procesos muy lindos que se llaman podas neuronales, que el cerebro mismo se encarga de barrer las neuronas que no están conectadas con otras. Entonces, si usted no está conectada es porque no me sirve. Suerte. Claro, es un proceso de limpieza, entonces según también entiendo es durante toda la vida, lo que no se utiliza en el Toda la cuerpo, vida. para afuera. Es que es más, tu diario estás perdiendo piel. Ujú. Todos los días tus huesos se están regenerando. Hay unas células que se encargan de destruir tu hueso, mientras hay una detrás reconstruyéndolo con tejido nuevo. Qué Todo en el mágico. cuerpo se regenera, se renueva, y por eso es importante cuidarlo, porque en esos procesos de regeneración, cuando yo no le estoy dando los nutrientes adecuados a mi cuerpo y por el contrario lo estoy llenando de químicos, pues le estoy facilitando que esos procesos se equivoquen, se entorpezcan y aparezcan enfermedades como el cáncer.